En mi carácter de director académico de la Escuela de la Magistratura, me complace la decisión de presentar en este ámbito los libros que compilan los fallos de la Corte de Justicia de Salta en materia penal. Agradezco al señor presidente de la Corte, el doctor Guillermo Alberto Catalano, quien también es el director de esta obra junto con la comisión creada por la Corte para actuar como son el relator penal, el doctor Marcelo Centeno, y los doctores Jorge Sosa Vallejo y Fernando Gileri. Agradecemos el esfuerzo que han puesto en que esta obra salga a la luz. Esta obra que hoy presentamos forma parte de la colección de fallos que la Corte de Justicia ha implementado hace ya largo tiempo y que debe ser actualizada. Su importancia es relevante, no solo para los operadores judiciales, sino también para toda la sociedad. Esta obra permite el acceso a la información para la satisfacción del interés público, genera transparencia en los precedentes judiciales, otorga seguridad jurídica, genera también una importante fuente para abogados, jueces y funcionarios que lo van a utilizar seguramente en su argumentación jurídica. Mis colegas darán detalles del contenido de esta obra, pero quiero resaltar que los recursos de inconstitucionalidad que están contenidos en estos fallos, la solución jurídica, ha sido muy bien sistematizada por los encargados de esta misión en tres aspectos fundamentales: un derecho penal, parte general; un derecho penal, parte especial; y el derecho procesal penal. Su formato, su desarrollo va a permitir una consulta rápida y seguramente precisa. Esto es lo que buscamos cuando estos fallos son publicados de esta manera, para que los operadores puedan actuar de manera eficiente. Desde la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta impulsamos estas obras que nos permiten tener herramientas para brindar un mejor servicio de justicia. Esta escuela ha creado también el Instituto de Investigaciones, que forman parte de una serie de actividades tendientes a generar un camino académico a todos aquellos que tienen inquietudes en cuestiones de derecho. Está abierto para todos aquellos que quieran escribir y publicar sus obras. Esta herramienta seguramente va a cumplir sus objetivos. Su formato, su diseño y la necesidad de transparentar la sentencia de la Corte están aquí contenidas. Va a ser una herramienta importantísima para el futuro en el derecho penal de la provincia de Salta. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, tengo el grandísimo gusto de haber sido convocada para compartir con ustedes estos breves momentos de presentación de una nueva obra que ve la luz a través del trabajo de la Escuela de la Magistratura. La situación que nos afecta en este momento a todos nos quita el gusto, el placer de tener un encuentro cálido, presencial, pero eso no va a diluir el orgullo que siento como miembro de la Corte de Justicia de comentar, de hacer referencia a esta nueva compilación de fallos de derecho penal emitidos por el Superior Tribunal de Salta. La obra está diseñada de modo de contemplar los aspectos generales y especiales del derecho penal y también abarca una casi completa problemática del derecho procesal. Pero de todo este aspecto, de todo este enfoque, me interesa destacar lo siguiente. La cantidad de fallos que refieren a un punto que hoy en día tiene un desarrollo particular y que obliga a detenernos en este punto. Más allá del derecho constitucional de libertad, que por supuesto es inmanente a todo el catálogo de pronunciamientos volcados en esta reseña,
y que se vincula con el principio de responsabilidad, tenemos nosotros ahora la necesidad de hacer hincapié en otro derecho, el derecho de igualdad, pero desde el punto de vista de especiales circunstancias que hacen a la vulnerabilidad de los sujetos, especiales situaciones de vulnerabilidad. Y es en este punto, en este aspecto, en que la Corte de Justicia ha debido centrar su debate, analizar sus posturas, resolver sus decisiones en muchas de las causas que están compiladas en esta obra. Tenemos así casos como Escalante, Medina, Márquez, Portillo, y una serie innumerable de fallos que tratan esta temática. El tema de la vulnerabilidad ha puesto en el tapete la necesidad de hacer un cierto cambio de eje en la mirada del análisis de las cuestiones penales, virando, en cierto modo, desde la atención que merece el imputado, desde una visión garantista, que es la mirada clásica a la que venimos acudiendo, para analizar la postura de la víctima, pero desde su situación de especial vulnerabilidad en razón de ciertas condiciones. Más allá de eso, en el aspecto procesal, también hay situaciones que han merecido una determinada detención o que merecen una determinada detención y que han dado lugar a fallos que ciertamente van a tener una mirada, una lectura atenta de parte de los operadores jurídicos. Quisiera centrarme, por ejemplo, en lo que hace a la tarea de revisar la admisibilidad, de ver la procedencia del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, que es de estricta competencia de la Corte de Justicia, en donde, por ejemplo, lo referido a la noción de sentencia definitiva, también se ve teñida con esta necesidad de advertir situaciones especiales de vulnerabilidad. Cuando se analizan cuestiones como la prescripción, como la suspensión del juicio a prueba, se han visto casos en los que se necesitó analizar estas situaciones de notorias desigualdades que pueden tener algunos de los sujetos involucrados en el proceso penal. En el caso de la suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, naturalmente ajeno a la idea de sentencia definitiva, lo que se evidencia en fallos como Rodríguez, Escalante, Duarte y otros muchos, se ha ido haciendo necesario considerar algunos aspectos como los señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causas como Padula y las que siguieron, que obligan a mirar precisamente especiales situaciones de vulnerabilidad de los sujetos involucrados en la cuestión. Desde el punto de vista procesal, también debemos señalar la importancia de algunos fallos que atendieron a las situaciones en que se dictan sentencias que debieron ser integradas con una condena y no lo fueron, y que dan lugar a un trámite recursivo que pone en peligro de sufrir graves perjuicios a las dos partes que están involucradas en el proceso penal. Eso también debe mirarse desde la luz de la especial vulnerabilidad y desde el principio protectorio de ambas partes. De modo tal que esta noción impregna una gran cantidad de los fallos que han sido tomados como ejemplo o a modo de ser destacados en esta obra. Y hay otro punto en el que me interesa poner de relevancia la noción de vulnerabilidad, el caso de los delitos contra la administración pública.
podría llamar la atención porque, naturalmente, en un conflicto entre un particular y la administración pública, la parte que se encuentra en una situación de vulnerabilidad es el administrado frente a la administración pública. Sin embargo, me parece importantísimo destacar que, tal como se ha considerado en las convenciones interamericanas, en la Convención Interamericana, en los instrumentos emitidos por las Naciones Unidas que hacen referencia a la corrupción, la necesidad de atender el trámite, los delitos contra la administración pública impacta en los derechos de los particulares porque, de no hacerlo, se llega a la situación en que los estados se ven obligados a desviar fondos que deberían ser destinados a solucionar el problema de las partes de los sectores más vulnerables de una población. Entonces, desde este punto de vista, el hacer mención y el atender a todo lo inherente a los delitos contra la administración pública, como ustedes lo van a ver en algunos de los fallos citados precisamente en la reseña, hace también a la necesidad de mirar la problemática penal a la luz de la necesidad de protección de los sectores y de las personas, de los sujetos más vulnerables de estas relaciones. Son muchos los aspectos a destacar, pero nada más resta felicitar, celebrar esta nueva obra de la Escuela de la Magistratura, al equipo que ha tenido a su cargo la compilación de los fallos y, como siempre, al personal entero, al equipo de la Escuela de la Magistratura, que ha posibilitado materializar el trabajo de quienes hicieron la selección de fallos, la reseña, y que permiten ahora la posibilidad de estar con ustedes a fin de presentar, de poner en sociedad a la obra. Muchas gracias. Me complace enormemente ser parte, sumarme a la presentación de esta reseña de los fallos de la Corte de Justicia con relación al derecho penal. Y estoy segura que habrá de servir grandemente, con múltiples beneficios. Recuerdo que la última reseña fue allá por el año 2012 y mucha agua corrió bajo el puente. Hubo desde entonces muchísimos cambios. Un nuevo Código Civil y Comercial que gravita grandemente en muchos institutos del derecho penal. Por citar uno, por ejemplo, el progenitor afín en la figura del abandono de personas. Un nuevo Código Procesal Penal con un sistema acusatorio que ha modificado los roles del juez, del fiscal, de las partes, del derecho de la víctima a participar en todo el proceso, a ser escuchada y a ejercer medios impugnativos. También leyes especiales acerca de agravantes en tipos penales. Y por qué no citar la nueva composición de la Corte de Justicia del Salta, que hoy tiene 9 miembros con una organización y una división en salas. Montesquieu solía decir que el juez era la boca de la ley, haciendo referencia a un hacer mecanicista, meramente aplicativo de la ley, criterio también compartido por Beccaria, Feuerbach, entre otros. Hoy con Carrara hablamos del arte de juzgar, de la necesidad de centrar el juez
en el centro del escenario jurídico, donde las más de las veces debe interpretar la ley y a partir de allí tratar de procurar justicia y equidad. Sabemos sin lugar a dudas que muchas veces la norma tiene un lenguaje ambiguo y que es necesario entenderla, interpretarla. Y de esto se trata esta tríada que hoy se presenta. Los cambios de los que he mencionado algunos gravitan muchísimo en la comparativa con aquella reseña que mencionaba del año 2012. Van a encontrar fallos que hacen a ese papel de la víctima al que me refería y a través de los 3 tomos del derecho penal, la parte general, del derecho penal, la parte especial y el derecho procesal penal, entre muchos otros, van a encontrar fallos que se refieren, por ejemplo, a la aplicación o no del delito continuado cuando no puede delimitarse la cantidad de hechos fácticos en el abuso sexual infantil. Encontraremos también toda la particularidad probatoria en los delitos que hacen a la integridad sexual y a los efectos y consecuencias de la retractación de las víctimas en los hechos de violencia familiar y violencia de género. Seguramente que esto va a ser de mucha ayuda no solo para los jueces y los funcionarios del ámbito penal e incluso los jueces y operadores de violencia familiar y de género, sino también para el justiciable, para los fiscales, los defensores, los asesores, los abogados que podrán tratar sus estrategias a partir del conocimiento de los criterios de esta Corte de Justicia. Podrán debatir, espero que así sea, y analizar todos estos fallos que reflejan las opiniones que coincidente o en disidencia tenemos los miembros de la Corte. Y a partir del análisis, la crítica y las posturas en los distintos procesos en que intervengan, seguiremos creciendo, porque esto hace, sin duda, a la seguridad jurídica, que es un baluarte inestimable del Estado de Derecho. Y es muy saludable para la democracia y para el crecimiento de las instituciones. Vamos a presentar una nueva edición de La doctrina de la Corte en materia penal, esta obra que se presenta en formato papel y también va a subir o va a ser subida a la página de la Escuela de la Magistratura para así tener acceso a través de un medio virtual. Trata de las 3 materias clásicas del derecho penal, a la cual cabría sumarle la última, que es ejecución. Si bien la Corte tradicionalmente, y lo hacía con bastante frecuencia, la última actualización de esta doctrina es del año 2012 y por sobre todo estaba referida al viejo Código Procesal Penal que trataba sobre el sistema mixto. Este, en cambio, mantiene en parte aquellos fallos relativos al viejo código que aún mantienen su vigencia, agrega por sobre todo las sentencias de la Corte referidas al nuevo sistema adversarial o acusatorio. Lo importante de la obra es que está dividida en 3 tomos y que
Además cuenta con un índice temático dividido a su vez por subtemas, que le va a ser muy útil al intérprete o a aquel que participa de algún modo, no importa el rol, sea juez, sea la parte esencial, sea la defensa técnica, un abogado de la matrícula, participa de algún modo o interviene en un proceso penal. Como sabemos, el derecho penal no puede desarrollarse libremente, sino que su establecimiento y aplicación dependen de ciertas garantías, las que, dado el rango que reviste constitucional, no pueden ser desconocidas por los poderes que gobiernan el Estado. Dentro de ellos, obviamente, está el Poder Judicial. Trate entonces de un recurso o bien su queja, que es la competencia de la Corte Natural como intérprete final en lo que respecta al derecho local de la Constitución de la Nación y de la provincia. Decía que trata de la arbitrariedad, conceptualizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 18 casos. La arbitrariedad y su queja es la esencia del tratamiento de la Corte en materia penal a través de su competencia derivada, es decir, vía recursiva, reitero, o queja. Por otra parte, tenemos también que destacar lo que es importante, que esto fue una tarea que requirió de mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y en medio de ese esfuerzo y de ese tiempo, además, apareció este flagelo llamado pandemia, que nos ataca día a día, que gracias a Dios va disminuyendo, y hubo que refuncionalizar y volver a retomar el tema conjuntamente con el secretario relator en materia penal y los secretarios de Cortes, doctores Sosa Vallejo y Ginieri. Lo más importante fue la actuación y destaco del doctor Marcelo Centeno, que, como les dije, es secretario de Corte en materia penal. Cuando hablamos de derecho penal y hablamos del delito, lo hemos dicho más de una vez, al delito se lo combate con la ley y con la razón, nunca con la violencia, sea cual fuere el modo. Y si tratamos de violencia en esta casa, que es lo natural, en esta escuela para tratar estos temas, la escuela no solo combate la violencia en todas sus formas y manifestaciones, dando cursos, haciendo capacitaciones, jornadas o simposios, sino que por sobre todo ha dado ejemplo de cómo debemos tratar este flagelo llamado violencia familiar y de género. Pues bien, quedan las felicitaciones. Primero ha de ser a las autoridades de la escuela y todos aquellos que intervienen o participan para hacer posible que esta presentación, que en años anteriores era a través de un acto público, cosa que hoy no se nos permite hacer por razones de higiene y salubridad, sea a través de este modo virtual. No quiere decir que es lo mismo, pero sí indica de algún modo que seguimos haciendo cosas y por sobre todo tenemos que ayornarnos a los cambios que ocasionó esta pandemia. La segunda ha de ser para aquellos que participaron desinteresadamente, colaboraron en la redacción de la obra, en la selección de los fallos, su síntesis, cómo íbamos a ponerlo, el orden, obviamente la indicación del tema decidendum, de aquella doctrina que resulta más importante, de la esencia, de lo que es central o el núcleo importante, que son, reitero, el secretario relator y dos secretarios de Corte, los doctores Marcelo Centeno, Jorge Sosa Vallejos y Fernando Ginieri. Solo fui el director, es cierto, hace mucho tiempo que doy clases de Derecho Penal, pero me encargué de dirigir la obra y hoy en día, además, tengo la responsabilidad de conducir este Poder Judicial como su presidente. Por último,
el agradecimiento ha de ser a mis pares, aquellos jueces de corte que de algún modo permitieron y confiaron en que podíamos volver a hacer conocer la doctrina de la Corte en materia penal para poner al alcance de todos de un modo sencillo, práctico, con indicación obviamente de la cita correspondiente al tomo del libro de la Corte de protocolo donde se encuentra el fallo. Esto es en realidad la culminación de una tarea que demandó aproximadamente 2 años. Digo aproximadamente porque hubo sus suspensiones por esos temas que mencioné. Muchas gracias, espero que sea de utilidad y obviamente van a notar en ella su practicidad.